y vamos a disponer nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu para lo que el Señor nos tiene preparado en esta mañana. ¿Qué tal el tiempo de ayuno? ¿No? Recordemos, estamos en un tiempo de ayuno, 21 días de ayuno y oración, que juntos como iglesia, todas las sedes nos hemos unido para ello. Espero que esté siendo de bendición y esta serie de prédicas pues hacen énfasis en esto, ¿no? Hacen énfasis, la semana pasada vimos la disciplina del ayuno. Y hoy vamos a ver una segunda disciplina importantísima, fundamental, un pilar de nuestra vida cristiana, que es la disciplina de la oración. La disciplina de la oración. Y la verdad, cuando vi el tema que me correspondía preparar para esta mañana, yo decía, Señor, ¿qué voy a decir de la oración? Si ya todos sabemos lo que es la oración, la importancia que tiene la oración, pero el Señor siempre, ¿no? Nos sorprende, siempre tiene cosas nuevas para enseñar. Y si no, como humanos que somos, necesitamos muchas veces que nos repitan las cosas, ¿no? ¿No es así? Gracias, José. Gracias. Sí, es necesario muchas veces que nos repitan cosas importantes que tenemos que hacer en nuestra vida. Así que antes de entrar a leer la palabra del Señor, quiero invitarles a que me acompañen a orar y entregar este tiempo a nuestro Dios. ¿Quieren? Pónganse de pie, por favor, acompáñenme. Vamos a orar juntos, porque el Señor en esta mañana prepare, disponga nuestros corazones a escuchar lo que Él tiene preparado. Así es, Señor, este es tu tiempo, Padre Santo. Señor, yo te ruego que tu Espíritu Santo sea moviéndote en este lugar, en el hogar de cada familia que nos está siguiendo también a través de las redes, Señor. Que seas tú, Señor, quitando toda distracción, preparando, Señor, nuestros corazones, nuestras mentes, abriendo nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, para escuchar lo que tú, Señor, tienes para nosotros en esta mañana. Una vez más, Señor, te ruego, no soy merecedor de estar aquí, pero es por tu gracia, por tu misericordia. Te ruego, Señor, que me llenes de tu Espíritu Santo. Que cada palabra que salga de mi boca, cada pensamiento que venga a mi mente, Señor, venga de ti. Es tu tiempo, Señor. Glorifícate, muéstrate con poder en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así como estamos, les invito a buscar en sus Biblias Mateo 6. Vamos a leer los versículos del 5 al 13. Mateo 6, versículos del 5 al 13. ¿Sí? ¿Lo tenemos? Dice así la palabra del Señor. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y al orar, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Para los que ya estamos casados o si hay alguna pareja ya comprometida y ha tomado algún curso, bien sea de noviazgo, de matrimonio, se habrán dado cuenta, me atrevo a decir que en todos los cursos, o si no en la gran mayoría de cursos, hay un tema específico, hay un tema allí reservado para la comunicación, ¿no? Un tema importantísimo dentro de un matrimonio, dentro de un futuro matrimonio, se trata y se habla del tema de la comunicación. Y quizá podamos
pensar que es un tema que lo tenemos controlado, ¿no? Que no necesitamos que nos den pautas, se nos enseñe o se nos anime acerca de la comunicación. Sin embargo, si lo tuviéramos tan controlado, no estaría, ¿no?, dentro de los cursos que tomamos. Es un tema fundamental, pero ya no solo dentro de un matrimonio, de un futuro matrimonio, sino que creo que la comunicación es primordial en cualquier tipo de relación. No. La comunicación entre un padre y un hijo. Qué importante es, ¿no?, tener una buena comunicación con nuestros hijos. En el trabajo, necesitamos tener una buena comunicación con nuestros jefes, con nuestros compañeros de trabajo. Mira, yo trabajaba en un banco en donde cada proceso pasaba por 4 departamentos diferentes. Y algunos de estos departamentos ni siquiera estaban en nuestra propia oficina, en nuestra propia sede, sino que alguno de ellos estaba en Barcelona, otro en Asturias y nosotros aquí en Madrid. Y era fundamental la buena comunicación entre un departamento con otro para que el resultado fuera el óptimo, el que buscaba la empresa, la satisfacción del cliente. Qué importante, ¿no?, la comunicación. Ahora, antes cantábamos, ¿no?, de amigo fiel. Hablemos de una relación de amistad. ¿Cuánto tiempo inviertes o pasas hablando con tu mejor amigo? ¿No? Seguramente mucho tiempo, o más que con otras personas. ¿Por qué? Porque en realidad ese tiempo de comunicación con mi amigo fortalece y fomenta que esa amistad sea más fuerte. ¿Sí o no? Una relación necesita tener una buena comunicación. Una buena comunicación o de una buena comunicación depende el buen desarrollo de una relación. Si no tenemos comunicación dentro de nuestro hogar, con nuestra pareja, con nuestros hijos, finalmente es una relación que se va deteriorando, se va apagando, se va alejando, hasta que puede ser incluso que una amistad desaparezca, porque ya no hay comunicación, no hay ningún tipo de interés de ninguna de las dos partes y termina desapareciendo. En el pasaje que acabamos de leer, Jesús nos está hablando de nuestra comunicación con Dios, que no es otra cosa que la oración. ¿Qué tal tu comunicación con Dios? ¿Cuánto tiempo inviertes en que realmente esa amistad, ese amigo fiel que cantábamos antes, sea una realidad? Les recuerdo que cualquier tipo de relación hay que alimentarla. Hay que dedicarle tiempo. Hay que invertir, hay que buscar comunicarnos con Dios en oración. Ahora bien, estamos hablando de disciplinas espirituales. Vamos a estar hablando de algunas de ellas y hoy vamos a hablar de la disciplina de la oración. Y mira lo que es la disciplina. No estamos hablando simplemente de hablar con Dios en algún momento, sino que mira la definición de disciplina. Es un conjunto de reglas o normas cuyo cumplimiento de manera constante conduce a un cierto resultado. O sea, no estamos hablando de que de vez en cuando yo sí me comunico con Dios, sino una disciplina es algo constante, en todo momento, siempre presente, fomentar mi amistad, mi relación con mi Creador. William Carey dice lo siguiente, dice: la disciplina de la oración nos lleva a la obra más profunda y más elevada del espíritu humano. Escucha esto: la verdadera oración crea vida y la transforma. Una verdadera oración crea vida, te fortalece, te da sentido, te da propósito, aún en medio de las adversidades y de las dificultades. Y la oración transforma. Hablaremos de esto un poquito más adelante. Qué hermoso. Una verdadera oración, un verdadero tiempo de comunicación con tu Creador va a traer resultados para tu vida, para tu familia, para tu ministerio. Si leemos en la palabra del Señor, encontramos muchísimos ejemplos de hombres, de mujeres que tenían tiempos de oración realmente maravillosos. Desde luego, nuestro mayor ejemplo, ¿quién es? Jesús, ¿no?
Jesús, el mayor ejemplo de tiempos de oración. Y mira, Marcos escribió acerca de él. En Marcos 1:35 decía: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Estas palabras sobresalen en un comentario que están haciendo los discípulos en cuanto al comportamiento, al estilo de vida de Jesús. Mientras ellos dormían, mientras ellos descansaban, Jesús se iba a un lugar desierto, o como leíamos hoy, ¿no?, a buscar en su lugar secreto, a su Padre que está en lo secreto, para tener ese tiempo de comunicación con Él. Un estilo de vida que Jesús llevaba. Mira, los discípulos pasaron 3 años intensos con Jesús, con el Maestro. Habrían orado muchas veces juntos. Ellos también a solas habrían tenido su tiempo de oración, pero veían en Jesús un ejemplo que iba mucho más allá, que les llegaba a decir: me falta algo. Por ver la manera, el estilo de vida, la manera que Jesús tenía de orar con su Padre Celestial, a tal punto que en Lucas 1:11 los discípulos le dicen a Jesús: enséñanos a orar. No, aunque tenían tiempos de oración, veían que había algo extraordinario en su oración. Mira, el pastor Ricardo Díaz, creo que todos le conocemos, hablaba de sus pastores y decía que su pastor decidió hacer de su oración ordinaria una oración extraordinaria. De aquella oración que hacemos quizá rápido para bendecir los alimentos, para que nos vaya bien en nuestro día, una oración ordinaria, diaria, quiso convertirla en una oración extraordinaria, que iba más allá de simplemente una oración o una conversación muy superficial. Señor, enséñanos a orar. Y realmente se aprende a orar. Ahora bien, no necesitamos ser grandes conocedores de la palabra, ser grandes estudiosos para tener tiempos de oración, porque orar no es otra cosa que hablar con Dios. No, como cuando, con una naturalidad como cuando tu hijo habla contigo. No necesitamos ser grandes expertos, necesitamos simplemente tener la disposición, acercarnos a nuestro Dios de una manera natural. El rey David, hablando de ejemplos de la Biblia, es otro que en los Salmos encontramos grandes muestras, grandes ejemplos de sus tiempos de oración. En el Salmo 63:1 dice: de madrugada te buscaré. De madrugada te buscaré. También dice: mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Ese deseo desde lo más profundo de su interior de tener un tiempo de comunicación con su Señor. Los propios apóstoles, en Hechos, cuando habían muchos quehaceres, ¿no?, la iglesia empezaba a crecer y había mucho trabajo por hacer, los discípulos decidieron entregarse continuamente a la oración y al ministerio de la palabra por encima de otras cosas también que eran necesarias, pero tenían como prioridad la oración y el estudio de la palabra. ¿Es tu prioridad la comunicación con Dios? O más bien dedicas tiempo, o tu prioridad son las otras cosas que también son necesarias, pero que no son prioritarias por encima de tu comunión, de tu comunicación con el Señor. Mira, en este sentido, Martín Lutero dijo lo siguiente, escucha bien. Dice: tengo tanto que hacer, ¿no? ¿Te identificas con esto? Tengo tantas cosas que hacer que no puedo continuar sin pasar 3 horas diarias en oración. Tremendo. Mi frase sería la siguiente: tengo tanto que hacer que no puedo orar. Tengo tantas cosas que hacer que no me alcanza el tiempo para orar. ¿No? Lutero decía: tengo tantas cosas, tantas preocupaciones, tantas decisiones que tomar, tengo problemas con mis hijos, tengo que tomar decisiones en cuanto a mi futuro, tengo que fortalecer más mi matrimonio. Necesito por lo menos 3 horas de comunicación con el dador de vida, con aquel que me ayudará a tomar buenas decisiones. Tengo que tomar tiempos de comunicación con el Señor para que me dé sabiduría en mi trato con mis hijos, con mi esposa.
mi prioridad será comunicarme con Dios, decía Lutero. Tengo tantas cosas que hacer que no puedo permitirme el lujo de no tener un tiempo de oración. Entre más cosas tengas que hacer, más tiempo debes invertir en oración. John Wesley dijo lo siguiente: Dios no hace nada que no sea en respuesta a la oración. Dios no hace nada que no sea en respuesta a la oración. Quizás estamos esperando que Dios haga algo en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestro ministerio, pero ¿estás orando por ello? ¿Estás dejándolo delante del Señor para que Él obre de manera poderosa y maravillosa? Nada sucederá si no oras, si no los dejas a los pies del Señor. Dice en Lucas también: ¿acaso hay algo imposible para Dios? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Ahora bien, podría seguir numerando aquí muchos ejemplos que encontramos en la Biblia. Y quizá podríamos sentirnos desanimados viendo a aquellos hombres, aquellas mujeres que tenían como tarea primordial en sus vidas la comunicación con su Señor. Pero no es para que nos desanimemos, más bien es un desafío para que como hijos del Señor realmente tomemos la importancia que tiene este tiempo con nuestro Señor. No es un desánimo, sino más bien es un desafío. Querido hermano, la oración cambia. La oración transforma. La oración es la vía principal que Dios usa para transformarnos. La oración es el cimiento, es uno de los cimientos más importantes de la vida espiritual. Es uno de los pilares. Es como si en esa silla que estás sentado ahora te quitáramos una de las patas. Te vas a tambalear y finalmente pues vas a caer. La oración es fundamental para nuestra vida cristiana. Ahora, no estoy diciendo que si tenemos tiempos de oración tu vida va a ser maravillosa y color de rosa. Eso no es así. Lo que sí te puedo asegurar es que si tienes una comunión cercana con Dios, a pesar de las adversidades, tu fe se mantendrá intacta. Tu confianza en el Señor se mantendrá intacta. Tendrás la convicción que el Señor no te dejará ser tentado o probado más allá de lo que puedas soportar, porque tu Dios te dará la salida. No la que tú quieras, la que el Señor tiene para ti, que siempre será mejor. Pero necesitamos invertir en este cimiento fundamental de nuestra vida cristiana. Si no, seremos como la retama, dice la palabra, que nos lleva el viento para un lado y para otro. Y tomamos decisiones en base a lo que nos va sucediendo, en base a lo que yo quiera. Y continuamente vamos metiendo la pata. Porque no tenemos esa comunión, esa comunicación con nuestro Señor. Cantamos que amigo fiel, que el Señor es nuestro gran amigo, pero no invertimos en esa amistad. ¿Qué clase de amistad tenemos con Dios? Cuanto más nos acerquemos, cuanto más lleguemos al corazón de Dios, tanto más comprenderemos nuestra condición y por tanto también llegaremos a entender nuestra necesidad y nuestra dependencia de Cristo. Al igual que cuando leemos la palabra, nos damos cuenta de nuestra condición y decimos: Señor, te necesito. Necesito de ti, necesito de esos tiempos de comunicación. Mira, leía esta semana preparando este tema que un hombre entendía que la oración era simplemente hablar con Dios. Y empezaba a orar y orar y hablar con Dios hasta que dice que llegó un momento en donde hubo un silencio. Y allí dice este hombre que entendió que la oración no es solo hablar, sino también es escuchar a Dios en tu lugar secreto, en tu aposento alto. Claro que debemos hablar con Dios, pero debemos también y tenemos que aprender a escucharle y evidentemente a obedecerle. Santiago 4:3 dice lo siguiente: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros propios deleites. Evidentemente, si nuestra oración, si nuestra comunión con Dios, si existe,
es simplemente una oración ordinaria o una oración superficial, una oración que hacemos cada mañana corriendo, pues, lo más probable es que pidamos mal. Que pidamos para dentro de nuestros propios deseos, objetivos, metas, nuestros propios intereses. Cuando pediremos bien es cuando nuestro tiempo de comunicación con el Señor sea grande, sea profundo. Porque, repito, la oración cambia, la oración transforma. Pedir correctamente es algo que envuelve una transformación. Es una renovación total de nuestra mente, de nuestro espíritu. En la oración real comenzamos a pensar como Dios piensa, a desear lo que Él desea y amar lo que Él ama. Guardando las distancias, voy a poner un ejemplo, pero mi padre siempre me decía lo siguiente. Me decía, John, si tú te juntas en el instituto con aquellos que no hacen deberes, que contestan mal al profesor, que les da igual todo, finalmente te vas a convertir como uno de ellos. Siempre me decía, busca juntarte, que tus amigos sean aquellos que les gusta estudiar, que son educados, que te enseñan buenos valores. Claro, eso no molaba, ¿no? No, eso no. Porque realmente es así en la vida. Tú te juntas o tu mejor amigo es alguien estudioso y te va llevando a su terreno, ¿no? Te vas contagiando, te vas animando a también estudiar. Si tu mejor amigo es aquel que hace pellas y no hace deberes, pues finalmente te van a incitar y te vas a convertir en uno de ellos. Si tu relación con Dios es buena, pues cada vez vas a hacer y a pensar más como Él. ¿No es así? A entender más su propósito, a amar sus cosas. En la medida que yo me acerco a Dios, abrazo a Dios, estoy con mi Señor, me acerco a Él y me voy alejando del pecado. ¿No es así? En la medida que mira cuántos beneficios tiene la comunicación con nuestro Señor. Estoy enriqueciendo mi amistad con el Señor. Estoy conociendo mucho más el propósito, la voluntad que Él tiene para mi vida. Y a su vez me estoy alejando de aquellas cosas que lo único que buscan es destruir mi vida, mi familia, mi ministerio. Progresivamente en nuestros tiempos de oración se nos enseña a ver las cosas desde el punto de vista de Dios. También en nuestros tiempos y nuestra intimidad con Dios entenderemos y aceptaremos cuando la respuesta a nuestra oración es no. No. A veces esto cuesta, ¿no? Estamos orando por algo y vemos que se nos cierran las puertas, que hay un no definitivo y seguimos insistiendo. Cuando realmente tenemos una confianza, una intimidad con el Señor, cuando Dios nos dice no, decimos, ok, no lo entiendo, Señor, pero gracias, porque sé que es lo mejor para mí. Ahora, no confundamos el silencio de Dios con un no. ¿Recuerdan la historia de la mujer cananea? ¿No? Una mujer que tenía a su hija gravemente enferma y buscó a Jesús para que Jesús la sanara. Y Jesús no decía nada. Había un silencio del cielo. Jesús la ignoraba. Y en algún momento Jesús le dijo, no, yo no puedo dar respuesta a tu petición. Porque era cananea, era una mujer pagana. Y Jesús le dice, yo vine por mi pueblo. Qué duro, qué difícil dentro de la situación. Pero eso no fue un impedimento, un obstáculo, una excusa para que esta mujer dijera, ok, pues ya me voy. Esta mujer fue persistente y continuó diciéndole, no. Y es terrible, esa parábola a mí me encanta porque la mujer le dice, ya sé, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. Seguía insistiendo y decía, Señor, reconozco que no soy nadie delante tuyo, pero reconozco también que un rayo de luz de tu gracia, tan solo una migaja de ti es suficiente para cumplir y sanar a mi hija. Insistió, persistió y Jesús le dijo, tu fe ha hecho que conceda tu petición. No, seamos persistentes. A veces oramos, pedimos por algo y como necesitamos respuestas inmediatas, no las tenemos, nos olvidamos de ser persistentes en nuestras oraciones. No desmayemos,
seamos persistentes. Esta semana en nuestros devocionales meditábamos acerca de las promesas de Dios, un Dios que no falla, un Dios que cumple. Dentro de nuestros tiempos de comunicación con el Señor también surge algo muy importante, y es que surge la compasión por otros, el orar por otros. Mira, si leemos los milagros que hacía Jesús, ¿no? y los discípulos en el Nuevo Testamento, todos llevan algo de compasión, ¿no? Incluso dice alguno, Jesús se compadeció y lo sanó. La compasión. Cuando oramos por la gente, cuando oramos por nuestro hermano, por nuestro prójimo, no estamos orando por cosas, estamos orando por personas a las cuales amamos, a las cuales Dios pone amor por nosotros. Pero ¿cómo vamos a orar por otros cuando no estamos orando por nosotros mismos? Cuando mi tiempo de oración es nula quizá. ¿Cómo podemos orar por otros? Quizá oraremos una oración ordinaria por otros. Si Dios nos ha dado y nos da un espíritu de compasión y preocupación por otros, nuestra fe crecerá. Nuestra fe se fortalecerá también cuando oremos por ellos. No es lo mismo orar simplemente por orar por otra persona que tener esa compasión, ese amor por mi hermano, ese interceder para que la voluntad del Señor sea una realidad en su vida. Ahora bien, antes de orar por otros, hemos de oír, conocer y obedecer su voluntad. Primero nosotros. Nuestro tiempo debe ser enriquecedor con Dios para que de ese tiempo enriquecedor nazca el poder interceder también por mis hermanos. No es una tarea fácil. No es que nos levantemos y vayamos felices, ¿no?, a tener nuestro tiempo de oración con el Señor. Ojalá sea así. Pero no es una tarea fácil. Es como un trabajo más. ¿O a cuántos de ustedes se levantan felices a las 5 de la mañana porque tienen que ir a trabajar? ¿No? Felices porque tienes amontonado un montón de trabajo para hacer. ¿No? Salir con el frío, esperar el tren, ¿no? ¡Qué felicidad! Pero no por ello dejas de ir a trabajar. Porque es una obligación. O es una responsabilidad que tienes. Y lo haces a pesar de las adversidades, a pesar de la pereza, a pesar del trabajo, todo el trabajo que tengas acumulado, no dejas de hacerlo. Tal vez no tengamos el deseo de practicar al piano, los que les gusta el piano, ¿no? O la lectura. Pero después de que empezamos a hacerlo, sentimos el deseo de seguir haciendo, de seguir practicándolo, ¿no? Son dos ejemplos, no sé, la lectura. A veces, nos cuesta empezar a leer, pero cuando empezamos a leer el libro y a meternos en la historia y todo eso, no queremos dejar de parar. De la misma manera, los músculos de nuestra oración necesitan ser ejercitados. Lo importante es empezar durante un rato, y tan pronto como estamos metidos en este tiempo de comunicación, descubriremos que tenemos el deseo de seguir orando con nuestro Señor. Empieza 2 minutos. Prueba una semana orar 2 minutos en silencio, en lo secreto, como nos decía Jesús en la parábola de hoy. Y tú mismo verás y te darás cuenta cómo esos 2 minutos van a ir creciendo sin darte cuenta. Podrás estar allí, 10, 20, media hora y te va a parecer 2 minutos. Fomentemos que nuestros músculos de la oración se fortalezcan. Ahora bien, Jesús en el pasaje que leímos hoy nos enseña que nuestra comunicación no debe ser una comunicación cualquiera, ¿no? Jesús nos habla aquí o nos da 2 ejemplos. Uno, dice ahí en el versículo 5, cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres.
de cierto os digo que ya tienen su recompensa, ¿no? En la época, y especialmente los líderes religiosos, querían que les vieran como santos. Querían que su oración fuera vista por los demás. Pero realmente era una oración muy lejana de Dios, distante de Dios. Lo único que les interesaba era el agrado o el aplauso de la gente. Ojo, con esto no queremos decir que sea malo orar en público, ni mucho menos, o de pie, o de rodillas, o con las manos levantadas. La esencia de la oración no radica en lo que se dice, ni cómo, ni dónde. La esencia de la oración radica realmente en lo que hay en tu interior, en tu corazón. No importa las formas, no importa dónde y cómo lo hagas. Lo importante de la oración cristiana es buscar a Dios desde tu interior. ¿Recuerdan la parábola del fariseo y el publicano? ¿No? La saben perfectamente. Aquel hombre que decía, gracias Señor, no, porque yo no soy como este. Doy mis diezmos, ¿no? Cumplo con toda la ley. Mientras que la actitud del publicano era completamente otra, ¿no? Completamente humillado, humilde, reconociendo, Señor, no soy nadie delante tuyo. Soy pecador, fallo, te necesito. Y dice la palabra del Señor que un corazón contrito y humillado jamás despreciará al Señor. Debemos acercarnos al Señor con humildad, reconociendo quiénes somos y reconociendo quién es Él. Esta enseñanza de Jesús nos muestra que lo importante está en la disposición de lo interior de nuestro corazón. Dice Jesús también allí una segunda cosa y habla de las vanas repeticiones, ¿no? Mira, orar con Dios no es repetir algo que nos han enseñado, ¿no? Es hablar con Él de una manera natural. Ahora bien, el propio Jesús nos dejó, y veremos ahora, su oración modelo, el Padre Nuestro. Pero no es más que un ejemplo, no es más que un modelo a seguir. Debemos orar con Dios de una manera natural. Como cuando hablamos, repito, cuando un hijo o un niño pequeño habla con su padre de una manera natural, de sus preguntas, de sus dificultades, de sus dudas. Más bien Jesús dice en el versículo 6, pero tú cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público, ¿no? La Biblia nos habla mucho del aposento alto, ¿no? Predicamos de eso unos meses atrás. El aposento no es más que un lugar reservado, un lugar secreto para tener estos tiempos de comunicación con el Señor. Y William Barclay dice lo siguiente, un comentarista bíblico, dice que la palabra griega aposento se usaba para referirse a la bodega donde se guardan los tesoros. Me encanta. Porque realmente cuando yo voy a ese tiempo, a ese lugar secreto, al aposento en mi habitación o el lugar que tú tengas para orar con el Señor, es el lugar de los tesoros celestiales. Es el lugar donde tú encontrarás los tesoros de Dios para tu vida, para tu espíritu, para tu alma. Ahora, no tiene que ser un lugar específico, una habitación. Mira, el lugar en donde yo más comunicación tenía con Dios era de camino a mi trabajo. Era 1 hora de camino en el tren y en medio del bullicio, en medio de todo, yo ponía mis alabanzas y allí tenía unos tiempos de oración con el Señor maravillosos. Maravillosos. Realmente el Señor me hablaba en medio del bullicio, en medio de todas las cosas. Si buscamos tener un lugar secreto, un tiempo reservado para oración, quizá nunca lo tengamos. Hemos de incluir la oración en nuestros quehaceres diarios. Y recordemos que la comunicación con nuestro Señor ha de ser prioritaria. Prioritaria. Si no, estaría sentado en una silla en donde le falta una de las patas más importantes. Uno de los pilares más importantes para que tu fe sea firme. Jesús, repito, nos dejó allí la oración modelo. Dice el versículo 9, vosotros pues oraréis así. Y repito que es un ejemplo, es un modelo de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, ¿no? Santificado sea tu nombre.
venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Mira, des en cuenta que esta primera parte de esta oración, todo hace referencia a Dios. Padre nuestro, que estás en los cielos, reconociendo a quién nos estamos dirigiendo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, ¿no? Es una oración modelo que nos enseña a que cuando tengamos nuestro tiempo de oración debemos reconocer a quién nos estamos dirigiendo. Y debemos empezar: Señor, te alabo, te bendigo, te exalto por lo que eres. ¿No? A veces empezamos orando: Señor, cuídame, protégeme, dame esto, lo otro, ¿no? Una oración ordinaria. La oración extraordinaria va más allá. Padre nuestro, reconozco quién eres, te necesito, te exalto, te alabo. No hay nadie más grande, más poderoso que tú. No. La oración así es el Padre nuestro, la oración modelo que nos dejó Jesús, para luego sí ir: danos el pan nuestro de cada día. Perdona nuestras ofensas. Líbranos del mal, cuídanos, protégenos, ¿no? Orar por nuestras necesidades. Una oración modelo de Jesús, pero reconociendo a quién nos estamos dirigiendo en esos tiempos de comunicación. Es nuestro amigo fiel. Y no es nuestro mejor amigo del instituto, de nuestro trabajo. Es el Señor de señores, el Rey de reyes, nuestro Creador. Por tanto, querido hermano, la oración es parte fundamental. Ya yo no diría que una pata de la silla, sino dos patas de la silla. Fundamental para nuestra firmeza espiritual, nuestro crecimiento espiritual. ¿Cómo sabrás cuáles son las necesidades de tu familia? ¿Cómo vas a ver cuáles son las necesidades de tu esposa, de tus hijos, si no hablas con ellos? ¿Cómo vas a saber cuál es la voluntad de Dios, el propósito de Dios para tu vida, si no tienes comunicación con Él? Muchas veces nos preguntamos: ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Ora. Medita en la palabra, que es otro pilar fundamental de nuestro caminar, de nuestra vida cristiana, y encontrarás el propósito y la voluntad de Dios para tu vida. En Juan 15:7, palabras de Jesús, dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queréis y os será hecho. Pero aquí nos habla una vez más de la disciplina, de la constancia. Dice: si permanecéis en mí, algo constante, permanencia en el Señor. Y lo segundo: y mis palabras permanecen en ustedes. No es solo que yo conozca del Señor o que me comunique con el Señor, sino también es escucharle y obedecerle. Si somos constantes, si tenemos la disciplina de oración, si escuchamos al Señor, si le obedecemos, ¿cuál va a ser el resultado? Pedís lo que queráis, porque os será hechos. ¿Saben por qué viene aquí este resultado de este versículo? Porque si permanecemos en el Señor y si le obedecemos, no pediremos mal, como dice Santiago, sino siempre pediremos de acuerdo a la voluntad del Señor para nuestra vida. Esto es una oración extraordinaria. Esto es la disciplina de la oración, la constancia de una comunicación con mi Creador. Constancia y obediencia. Recuerda que la oración no es solo que tú hables, sino también es escuchar a Dios. Jesús nos dice en el pasaje que leímos hoy: y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Te recompensará. Dios es fiel. Dios cumple sus promesas. Dios no es un Dios mentiroso. Él te recompensará. Te recompensará. Y déjame añadir algo: más allá de lo que tú te puedas imaginar. Incluso diferente a los objetivos o metas que tú tenías, pero el Señor lo hará. Y cuando el Señor te da algo es porque es lo mejor para ti, a su tiempo, dentro de tu momento. Pero como decía Juan Wesley, decía que todo viene precedido de orar. El Señor no te va a dar nada si no estás intercediendo, orando por ello. Voy terminando. El hombre que tiene la disciplina, la constancia de orar, tendrá paz en su mente y en su corazón. Sabrá que el Padre Celestial, en su infinito amor, dará lo que sea mejor para él, aun cuando la respuesta sea no. Dará lo mejor para él.
La disciplina de la oración, por tanto, fortalece nuestra relación con Dios. Antes hablábamos del tiempo que invertíamos hablando con nuestro mejor amigo o amiga. Y ese tiempo de comunicación que hace, fortalecer la amistad. Pues nuestro tiempo de oración con el Señor evidentemente también fortalecerá nuestra relación con Él. Nuestra fe aumentará, nuestra vida se enriquecerá, nuestras decisiones serán mejores. Y esto es bien importante. Permítanme hacer un paréntesis aquí. ¿Cuántos de nosotros cuando tenemos que tomar alguna decisión importante, antes de tomar la decisión oramos? O ayunamos también, como vimos una disciplina fundamental la semana pasada. Déjenme decir, me atrevo a decirlo, por lo menos yo, que yo busco al Señor en oración muchas veces, más bien después de haber tomado decisiones erróneas, en lugar de buscarlo antes para que su Espíritu nos ayude a tomar las decisiones correctas. Nuestras decisiones serán mejores, claro que serán mejores, porque no serán basadas en nuestros intereses, en nuestra desesperación porque tengo que solucionar este problema como sea. No dejemos que nuestros tiempos de oración se conviertan simplemente en eso, en buscar al Señor cuando tengo una urgencia, cuando he metido la pata y ya no tengo más solución. Si nuestra relación con Dios se limita a ocasiones especiales, tu fe, tu relación con Él terminará debilitándose. El Salmo 27:8 dice lo siguiente: mi corazón sabe que tú has dicho, buscadme. Mi corazón sabe que tú has dicho, buscadme. El Señor nos está llamando constantemente y en esta mañana te está diciendo y me está diciendo a mí, buscadme. Estoy aquí. La respuesta del salmista es la siguiente: y yo busco tu rostro, oh Jehová. Ojalá, anhelo de todo corazón que esta sea tu respuesta. El Señor desea tener esa relación, esta amistad íntima contigo. Pero ojalá tu respuesta en esta mañana, sí, yo buscaré tu rostro, oh Jehová. Yo deseo fomentar esta amistad. Yo quiero hacer este sacrificio para que nuestra amistad, nuestra relación sea cada vez más enriquecedora, más estrecha. Quiero conocer tu voluntad. Amén. Es fundamental. No permitas estar sentado en una silla que se está tambaleando y tarde o temprano vas a caer. Más bien busca que tus cimientos espirituales estén firmes siempre. Así como te levantas dentro de la dificultad, dentro de la pereza que tienes para ir a trabajar o para ir a estudiar, haz lo mismo para buscar al Señor. Algo que cambia, que transforma tu vida. Y no solo tu vida, sino que con ello también tu familia será transformada, tus hijos, tu ministerio. Cuán enriquecedor, cuán importante es fomentar esta comunicación con el Señor. Tu comunicación con el Señor es buena. Eso te llevará a que tu comunicación con tu esposa, con tus hijos, con tu familia también sea extraordinaria y vaya más allá de cómo estás. Tu comunicación será extraordinaria. Que el Señor nos ayude. Te invito a que me acompañes en oración. Cierra tus ojos. Mira, estamos hablando de la oración, de hablar con Dios. ¿Por qué no tomas un minuto para hablar con Dios? Toma un minuto. Ahí en el silencio, en lo secreto. Toma un minuto para hablar con Dios.
Si está en tu corazón, dile al Señor: Señor, yo hoy decido buscar tu rostro. Yo realmente quiero cantar haciendo algo vivo en mi vida, que eres mi amigo fiel, que eres mi gran amigo. Señor, perdónanos porque muchas de las oraciones o nuestra comunicación contigo es ordinaria. Señor, ayúdanos a que nuestro tiempo de comunión contigo, de comunicación contigo, sea extraordinaria, sea prioritaria, sea necesaria. Sea como el café de la mañana, que no podemos estar sin él. Que sea una realidad aquellas palabras de Lutero: tengo tantas cosas que hacer que no me puedo permitir el lujo de levantarme y empezar a hacerlas sin tener comunicación con el dador de vida. Señor, ayúdanos como individuos, como familias, como iglesia, a que la disciplina de la oración sea un pilar fundamental en nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor, y perdónanos. Yo anhelo, Señor, y ojalá que en el corazón de mis hermanos esté lo mismo: pasar de una comunicación ordinaria a una comunicación extraordinaria, maravillosa, enriquecedora. Señor, yo quiero decir realmente, porque es una realidad en mi vida, que eres mi gran amigo, porque pasamos mucho tiempo juntos, porque nos conocemos muy bien. Ayúdanos, Señor. Gracias, Señor, porque no hay barreras para poder comunicarnos contigo. Tú siempre estás allí, Señor. No permitas que nos alejemos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este tiempo. Te alabamos, te exaltamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.